Están en vivo. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva transmisión de la NAC y DC, antes del coronavirus y después del coronavirus. Es un placer recibirles de vuelta en esta página que, como ustedes saben, tiene como propósito generar un poco de reflexión en las ciencias antropológicas. Es por eso que en esta ocasión se ha decidido hacer una serie de conferencias de arqueología prehispánica con la presencia de nuestro conferencista, el doctor José Alejandro Villalobos, a quien voy a presentar su currículum en este momento. Arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, arquitecto, maestro en restauración de monumentos y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Títulos y grados todos obtenidos con mención honorífica. Diplomado en centros históricos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, estudios de especialización en conservación de piedra realizados en el Getty Conservation Institute de los Estados Unidos y en tecnología de conservación de piedra con carácter de estancia de investigación postdoctoral en el ICROM de la UNESCO. Diplomado en dictaminación parcial por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sus publicaciones datan de 1981 a la fecha, teniendo como tema principal la investigación aplicada a la conservación del patrimonio arqueológico y arquitectónico. Docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 1982 y de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1983. Asesora internacional en conservación arqueológica en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y Centroamérica. Por su trayectoria, la UNAM le confirió en 1996 la distinción Universidad Nacional en el área de arquitectura y diseño. En mayo de 2008 le fue otorgada su primera medalla al mérito universitario y en septiembre de 2012 obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en humanidades. La Universidad Nacional le otorgó la segunda medalla al mérito universitario en 2018. Por más de 25 años, se desempeñó como arquitecto perito federal del INAH, fue director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para el periodo 2008 a 2011, miembro fundador y primer secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos de la Secretaría de Cultura del INAH entre 2013 y 2019. Un currículum impresionante y seguramente todos estamos ansiosos de escucharle. El colectivo de la ANAC está muy agradecida con su presencia y sin más, les dejo con él, no sin antes pedirles que si en algún momento tuvieran una duda, los últimos 30 minutos serán dedicados a preguntas, por lo que agradeceremos sus comentarios y participación. Muchísimas gracias, doctor Villalobos. Estamos encantados de tenerle aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por invitarme y por este espacio que utilizaremos para compartir con algunos colegas y camaradas de la ENA a través de su plataforma AC y DC. Gracias a la maestra Blanca Cárdenas, gracias al doctor Dávila y a ustedes, los colegas de la licenciatura en etnología, por este espacio que hoy pues nos da la oportunidad de construir una ventana a muchos años de trabajo en el ámbito de la arquitectura prehispánica. Tendremos 3 sesiones, 3 lunes, hoy a las 17 horas, ya un poquito pasadas. Iniciaremos con una temática que hemos denominado nociones y fundamentos de la arquitectura prehispánica, y consiste en hacer un asomo otra vez progresivo a lo que ha sido la conceptualización de este término que utilizamos a veces con cierta holgura y que eventualmente requiere de una mayor reflexión. Nociones es la posibilidad de hablar y construir una serie de términos, de terminologías y lexicologías comunes para poder incorporarnos al estudio y conocimiento de esta expresión de las civilizaciones mesoamericanas. La segunda sesión la hemos destinado a uno de los aspectos que fueron consignados o señalados desde épocas muy tempranas en el estudio de la arquitectura prehispánica, y que son estos factores comunes que ayudaron a un etnólogo como Paul Kirchhoff, que hoy es su cumpleaños, por cierto,
y a estudiosos del ámbito del urbanismo y la arquitectura prehispánicos, como el arquitecto Ignacio Marquina, el arquitecto Federico Mariscal, en su momento al arquitecto Manuel Amabilis la región de Yucatán, para referirse a los famosos aspectos que recurrentemente aparecen en el ámbito de la sociedad y en el contexto arqueológico de los sitios de las civilizaciones mesoamericanas. Estos factores comunes que ayudaron a Kirchhoff a construir el concepto de la Mesoamérica, que para el siglo XVI señala como superárea cultural de grupos o civilizaciones o altas culturas, los vamos a observar desde una perspectiva de identificación de sus recurrentes apariciones para reconocer y tratar en lo posible de explorar e ir en busca del hilo conductor de las tradiciones constructivas y de las tradiciones arquitectónicas. La segunda sesión la denominamos Constantes de Diseño. Es un aspecto en el que tenemos algunos años trabajando con contribuciones de varios colegas. Vamos a presentar el próximo lunes una visión también general de estos aspectos recurrentes. Y finalmente, uno de los epitafios de los investigadores del siglo pasado, dirigido al conocimiento profundo de los ejemplares de arquitectura prehispánica, el tema de los sistemas constructivos. Este fue un tema acariciado desde mediados del siglo pasado por los estudiosos de esta materia y no siempre alcanzado a cabalidad. Hoy, creo, estamos en condiciones de proponer aproximaciones sucesivas al conocimiento de la tecnología constructiva, al grado de poder llegar incluso a estimar la cantidad de energía humana invertida en la producción de un determinado satisfactor arquitectónico. Es decir, podríamos eventualmente, aplicando modelos de aproximación numérica, saber cuántas personas, durante cuánto tiempo, en un juego de relación y proporción, fueron necesarias para la edificación de una primera fase de la calzada de los muertos, por ejemplo, o de la totalidad de la pirámide del Sol, o del mantenimiento y conservación de la plataforma que sostiene al palacio del gobernador en Uxmal, o el número de personas especializadas y no especializadas que fueron necesarias para la edificación completa del cuadrángulo de las monjas, por ejemplo, o de los palacios de las columnas, o el grupo de las columnas en el sitio arqueológico de Mitla, tomando en cuenta la precisión del trabajo especializado necesario para producir las piezas que luego incrustadas formaban los mosaicos de una riqueza ornamental realmente inconcebible para el mundo occidental en aquel momento. Todo esto, naturalmente, considerando que las civilizaciones mesoamericanas carecen en sus tecnologías de la aplicación de herramienta metálica. Por lo cual, estamos hablando de una era, de una edad de piedra, ¿no? Con descubrimientos asombrosos sobre otros aspectos. Es decir, en el modelo de las tres edades, las culturas mesoamericanas quedarían dentro de la edad de piedra, pero pues ¿qué hubiera pasado si las tres edades las distingue Morgan, ¿no? Y otros autores con respecto de los conocimientos astronómicos, sino de las tecnologías de uso de metales o herramientas o el utillaje de uso continuo. En fin, vamos a dejar de ya esta introducción. Tenemos entonces estos 3 momentos que vamos a compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de el arquitecto, en este inicio,
del padre del concepto de arquitectura prehispánica, que es el arquitecto Ignacio Marquina Barredo. Él fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue el primer doctor en arquitectura por la UNAM en 1953. Obtuvo el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional como resultado precisamente de la valoración del Consejo Universitario de sus aportaciones al conocimiento de nuestras culturas ancestrales. Ignacio Marquina inicia su trabajo con Manuel Francisco Álvarez, un ingeniero y arquitecto que fue director de la Escuela de Artes y Oficios para la época en la que justo cierra, en 1910, recibe el acuerdo del presidente Porfirio Díaz para convertir a la Universidad de México en Universidad Nacional de México, incorporar una serie de carreras que estaban dispersas. Las escuelas de la universidad incorporaron las academias, las escuelas por ejemplo, de arquitectura, se incorpora en 1910, y en ese año, que es el año de la Revolución, no tuvo tiempo más que de constituirse como parte de la Universidad Nacional. Para entonces, Ignacio Marquina terminaba los estudios técnicos de bachillerato especializado en artes y humanidades e ingresa al siguiente año, en 1911, a la Academia de San Carlos, que en aquellos tiempos combinaba las carreras de arquitectura, artes plásticas, grabado, pintura, etc. En 1913, Ignacio Marquina obtiene el título de arquitecto, y en 1914, ya estabilizada, digamos, la contienda armada que dio lugar a la nueva era, al nuevo momento de la Revolución Mexicana, la Academia de San Carlos propone, o la dirección propone, un plan de estudios. Manuel Francisco Álvarez, el entonces director de la Academia, hace una propuesta de plan de estudios. Hace un poco más de 100 años, en 2014. En ese plan de estudios, vale la pena señalar que aparece ya la arquitectura prehispánica, no solo como concepto y término, sino como actividad académica necesaria en la formación de los arquitectos que formaran parte de sus procesos formativos en la Academia de San Carlos. Naturalmente, esto va a despertar o despertará el interés de algunos autores, entre ellos uno para nosotros muy importante, que es quien suplanta a Leopoldo Batres en la curaduría, digamos, del sitio arqueológico de Teotihuacán, que es el arquitecto Francisco Ramírez, autonombrado Calquetzani Conetzin. Se llamaba noble hijo de el teposteco arquitecto, Tepochtecatl Calquetzani Conetzin, o Tepochtecatl Conetzin Calquetzani. Un personaje realmente conmovedor de este inicio del siglo XX. Él es profesor de Ignacio Marquina. Él, Francisco Ramírez, junto con otros profesores, hacen una excursión a la zona arqueológica en 1911 con los estudiantes. En las Memorias de Marquina, uno de los libros que me tocó editar con motivo del aniversario de su fallecimiento, el arquitecto dice que él sabía que existía el sitio, pero que nunca había tenido frente a sus ojos a la pirámide del Sol, y que al momento de presenciar o entrar en contacto con la pirámide del Sol no pudo dejar de pensar en ella, y dice también, es muy probable que a partir de allí hubiera yo decidido estudiar y trabajar en estos temas y en estos menesteres.
En el 14, el arquitecto Marquina, ya titulado, se incorpora a los trabajos de la calle de eh, Seminario y Argentina, donde se descubren la fachada sur del Templo Mayor a través de pues, las exploraciones que el grupo ya de Manuel Gamio estaba haciendo en la Ciudad de México. Y años más tarde, en el 17, Ignacio Marquina se incorpora al equipo de Manuel Gamio en, en el gran proyecto arqueológico, antropológico, histórico, ¿no? Quizá que no ha sido valorado en su verdadera dimensión como contribución de la antropología mexicana a la antropología mundial, de la arqueología mexicana a la arqueología mundial, que es la población del Valle de Teotihuacán. En ese proyecto, Marquina, el arquitecto, es precisamente el profesional de la arquitectura que se encarga del estudio de no solamente la arquitectura virreinal o la arquitectura popular, sino particularmente de la arquitectura prehispánica. Buscando perseguir un poco el término, él es el especialista junto con un arqueólogo de campo por entrenamiento, no por formación, que es el ingeniero José Reigadas, llevan a cabo un estupendo trabajo de exploración y luego van a tener que resumir o retomar la idea de reconstituir y reconstruir un edificio completo con base en la geometría recurrente de la última fase de Teotihuacán, ¿no? En el conjunto de la ciudadela y particularmente en el templo de Quetzalcóatl. Veremos algunas de las imágenes que el propio arquitecto ha incorporado en su obra de arquitectura prehispánica a propósito de las exploraciones de la ciudadela y del templo de Quetzalcóatl. En 1922 concluye la obra, los trabajos, y se hace la primera gran publicación de este texto espléndido llamado La población del Valle de Teotihuacán. Años más tarde, en 1925, como parte de la Dirección de Antropología en la ahora Secretaría de Agricultura y Fomento, Ignacio Marquina promueve a México como sede de los congresos de americanistas. Se llevan a cabo varios años después y asiste la delegación mexicana a estos congresos con sendos trabajos sobre la arquitectura prehispánica de México en 1928, publicado por esta secretaría y hecho por el arquitecto Ignacio Marquina, el estudio arquitectónico comparativo, y el estudio arquitectónico comparativo de los monumentos de Yucatán, escrito por ni más ni menos que el arquitecto Federico Mariscal, conocido entre los arquitectos como el padre del movimiento moderno en México. Es Federico Mariscal quien replantea la formación de los arquitectos universitarios desde una perspectiva eminentemente humanística, sin perder de vista las innovaciones tecnológicas necesarias en el ingreso de nuestro país a ese movimiento moderno que, avasallante del pensamiento de muchos colegas, ¿no? Los sedujo en la producción de los edificios de gran altura. Es el momento de la arquitectura moderna que se le denomina también los años rugientes, ¿no? Va a haber personas que al respecto de sus reflexiones sobre la arquitectura de esos momentos se van a referir y vamos a citar a lo largo de estas sesiones, ¿no? Como humanistas que se refieren a la arquitectura prehispánica con una muy certera disposición y afirmaciones. En fin.
Ignacio Marquina, tuve el honor de conocerlo allá por los años 70. Yo estudiaba arquitectura y él encabezaba un equipo en los años 70, 77, 78, que estaban ya procesando pues los materiales que habían desarrollado con motivo de los trabajos que hace y llevó a cabo el arquitecto en los años anteriores. Arquitectura prehispánica, su obra magna data del 51 y obras consecuentes, subsecuentes. Bueno, antes había escrito la arquitectura prehispánica del conjunto de Tenayuca en el norte de la Ciudad de México. En 1964, su segunda edición de arquitectura prehispánica, y en 1960, unos años antes, el libro sobre el Templo Mayor de la Ciudad de México. Un texto del cual tenemos un resultado que es la maqueta que durante muchos años estuvo en el Museo de Antropología, en el Museo de Chapultepec, y que hoy ha sido transformada conteniendo una serie de hallazgos inconexos, algunos de ellos, y que pues resulta ser muy confusa. La maqueta del arquitecto Ignacio Marquina es la forma como la ciudad debió lucir a partir de las fuentes. Es decir, hay evidencia arqueológica muy exigua, la fachada sur del Templo Mayor, pero su configuración arquitectónica y urbana obedece a la atención de las crónicas, su interpretación y su colocación y la colocación de sus referencias arquitectónicas y espaciales en un mapa, en un plano de reconstitución del recinto sagrado. Y es una ciudad pues que naturalmente no existe arqueológicamente. Don Ignacio seguía trabajando en los años 70 sobre la temática de reconstituir el recinto sagrado que vieron los españoles. Naturalmente, en los años 70, 78, particularmente con la aparición de la Coyolxauhqui en la esquina de Argentina y Seminario, se detonó un proceso que hoy tiene dos grandes cabezas, que son el Museo de Sitio y el proyecto Templo Mayor, ¿no? Y por otra parte, una tercera, un apéndice más muy importante de este proceso es el programa de arqueología urbana que encabeza el maestro Barrera. Ellos están incansablemente llevando a cabo las exploraciones y la identificación de los restos arqueológicos que en la correlación estratigráfica corresponden a alguna de las 6 o 7 etapas del Templo Mayor. Conjuntarlas, es decir, hacer un mapa de un recinto arqueológico, pues es un proyecto científico, sin duda alguna muy relevante para nosotros. Pero reconstituir la ciudad que vieron los españoles, que no existe arqueológicamente, eso fue tarea que le llevó una vida al arquitecto Ignacio Marquina. Y que esperaríamos algún día poder recuperar esa maqueta si es que no la han desmantelado por allí. Al presentarle en algún momento a don Ignacio los trabajos que yo hacía como estudiante de arquitectura, mi padre fue quien me sugirió ir a visitar al arquitecto. Yo pensaba que ya había muerto. Yo era un pelandrijo de 18 años estudiando arquitectura en la ciudad universitaria, todavía en la Escuela Nacional de Arquitectura, y solía pedir prestado el libro de Marquina. Yo creo que tenía mi nombre, el sello de préstamo de la biblioteca, y tenía yo una especie así como de acaparamiento del F1219 LBS ejemplar número 5, que los otros 4 seguramente ya alguien se los habría llevado a su casa. Con él tuve oportunidad de asesorar cosas sobre la tesis que presenté en 1983 y que en honor suyo se denominó Arquitectura Mexica y que pretende atender algunas de las consignas que el propio arquitecto Marquina tenía para
con sus discípulos, de los cuales creo que quedamos cada vez menos, pero los que quedamos interconectados y reconociendo siempre la labor de nuestro pues, mentor en estos menesteres. Don Ignacio tenía muchas consignas. Una de ellas, por ejemplo, me dijo alguna vez, no estaría mal, Alejandro, que estudiáramos al arquitecto en la sociedad en la sociedad mexica. Y precisamente la tesis de arquitectura mexica es una búsqueda sobre la identificación del papel que el arquitecto juega como constructor en el ámbito de la sociedad tenochca, mexica, tenochca. De entre ellas, una que a mí se me grabó y que ha sido materia de trabajo durante los últimos años, y que viniendo de un personaje como el arquitecto, fue más que conmovedora porque yo recuerdo que en los años 80, ¿no? Estudiando arqueología en la ENA, allá en Cuicuilco, nos enfrentábamos a los cambios de paradigmas y de plataformas teóricas en la explicación fenomenológica o epistemológica, ¿no? Del objeto arqueológico, del definir el propio objeto arqueológico. Y una de estas líneas de pensamiento es la línea del procesualismo, en la cual ya años antes me había referido el arquitecto de esta manera. Él, en esta cita, cuando me dice, está fácil, las cosas en arquitectura son hechos que contienen procesos. Es una visión procesual que no está inserta en esas visiones procesuales que luego estudié como arqueólogo en la ENA, sino que está en el ámbito de la progresiva obtención de productos, de satisfactores a necesidades. Una visión, podríamos decir, hasta funcionalista de la arquitectura prehispánica fue la que me compartió el arquitecto y la cual pues no he dejado de privilegiar en cada momento en mis clases y ahora mismo se las estoy refiriendo. No ver a la arquitectura como producto, sino como un hecho resultado de un proceso. Esta es una de las contribuciones que desde el siglo pasado hemos privilegiado en el estudio y comprensión del fenómeno arquitectónico y urbano de los pueblos prehispánicos. Esta es la acuarela que preparaba precisamente el arquitecto en los años 70 a partir de la pluma del maestro Estanislao Labra, otro de sus discípulos, vivo, por supuesto, y colega apreciadísimo, entrañable, amigo mío, quienes pues retomamos el plano del arquitecto, construido en los 60s y 70s, y Estanislao es quien la pone en perspectiva, con la distribución pues conocida por todos de hace tiempo, con un giro en el eje norte-sur de los templos de Tezcatlipoca al costado sur del Templo Mayor. Hoy los especialistas lo giran haciéndolo coexistir con una vocación solar al templo de quien no es solar. Pero bueno, dicen que aparecieron las escaleras allí en el edificio del arzobispado. Ha cambiado un poco la visión arqueológica a la visión, diríamos, etnohistórico-arqueológica. La acuarela digital es de Villalobos, de allá del año 2002, en donde pues empezamos a descubrir y compartir los contenidos de la mayor cantidad posible de componentes de un sistema urbano. Canales, calzadas, sistemas de reticulados de distribución del espacio, alineamientos de aguejotes, que son estos árboles de agua muy verticales que sostienen los costados de las chinampas para darles fuerza de contención a sus contenidos de distintos estratos de
piedra, tierra, fondo de canal, ¿no? Que proveen nutrientes que alcanzan para producir hasta 3 cosechas al año. Un sistema lacustre que se ha perdido y que pues hay muchas voces que pretenden recuperarlo progresivamente. Finalmente, la cuenca, pues es eso, una cuenca lacustre endorreica donde el agua desciende y no tiene una vía natural de desalojo. La arquitectura, en estas condiciones, y vamos sobre las nociones elementales, se produce, no se crea, no es un objeto de generación espontánea. Al ser un objeto producido, contiene al interior procesos sociales y estos procesos sociales tienen que ver con condiciones intelectuales, es decir, pensar la arquitectura, planear la arquitectura y eminentemente concretas, como producirla, organizar a la población en una estructura productiva que suelo decirle a mis estudiantes se parece, como todavía hoy en día, mucho a la estructura militar, con grados, con tareas, con faenas, que organizados en una estructura jerárquica permiten al constructor obtener mejores resultados, optimar el desempeño, desarrollo o rendimiento del trabajador en términos de la aplicación de tecnologías con materiales constructivos conocidos. De tal manera que obtener un edificio es el producto de un proceso social donde la sistemática organización del trabajo tiene el propósito de generar un satisfactor a necesidades que proceden de la sociedad. Habrá quienes digan, y no estoy en desacuerdo con ello, que la arquitectura sirve solo y solamente al poder. No estamos tan seguros. En la arquitectura prehispánica, si bien podemos, como decía el arquitecto Barbará, atribuirle el diseño, planificación y ejecución de estas obras magníficas a sabios, astrónomos, que claro está, hoy llamamos arquitectos para apropiarnos algo de su prestigio, ¿no? Pues no fueron ellos los que cargaron piedra, fueron los constructores los que a fuerza de su entrega pudieron obtener estos satisfactores, de quienes presumimos su existencia por virtud de la necesidad de estos artefactos u objetos de, ya veremos, de escala colectiva. Ciudad y edificios los consideramos un universo finito. Es decir, si decimos entre el Pleistoceno superior y el año 1521 abarca, o del arcaico, del año 5000 antes de Cristo a 1521 es la época prehispánica, como dice la ley federal, antes de la hispánica, pues damos rangos de cronología, ¿no? Y rangos territoriales. De tal manera que, como si fuera un punto en el espacio a través de una gráfica coordenada por las dimensiones de espacio y tiempo, la arquitectura, cualesquiera que sea esa expresión arquitectónica, como si fuera un punto en el espacio, lo podemos ubicar por medio de estas dos dimensiones, el espacio geográfico y el tiempo histórico. De tal manera que así ubicada, ¿no? Esta constituye o forma parte de un universo siempre finito, ilimitado, quizás, que no hemos encontrado todavía sus fronteras, pero finito a la contención de tiempo y a la contención de espacio. Es decir, en las fronteras de nuestro territorio o en las fronteras al interior de las fronteras conocidas para Mesoamérica, que llegan hasta el Golfo de Fonseca en El Salvador, y en la cronología de la presencia hispánica, consumada la presencia hispánica en nuestro territorio, ¿no? Y algunos dirían, bueno, ¿y qué pasa al día siguiente después de la conquista?
Tenemos un proyecto en el cual precisamente estamos trabajando con las reminiscencias no hispánicas a arquitectura temprana del siglo XVI. Y aquí podríamos adelantarles cosas del tipo que, si no es por la forma de organización del trabajo que tenían instrumentados los mexica o los grupos humanos adheridos a la órbita de la expansión mexica a través de los tequios, que disponían de mano de obra no especializada en tiempo parcial, ¿no? Es que pudieron llevarse a cabo en el siglo XVI, con la capacitación de esa mano de obra, pudieron llevarse a cabo las obras del siglo XVI que hoy constituyen auténticos conjuntos eh, reconocidos por la comunidad internacional como patrimonio mundial. Entonces, no acaba allí la arquitectura prehispánica en la tarde del 18 de agosto, ¿no? O del 13 de agosto, perdón. Sino que prosigue todavía como un ingrediente de las tradiciones culturales y técnicas y tecnológicas de los grupos humanos alejados de los grandes centros. Hoy mismo se está haciendo una casa en el mundo maya con las características y tecnologías de la época prehispánica, con este principio de pues, confort, diseño, etcétera, etcétera. Así las cosas, este es el territorio de nuestro país, extendido hacia Centroamérica, con nuestros vecinos hermanos de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, un segmento de Nicaragua, ¿no? Donde se desarrollan estas civilizaciones. Para el caso mesoamericano, vale la pena señalarlo, fue Paul Kirchhoff el que entabló un principio taxonómico de grupos humanos que ha resultado muy útil para el trabajo de los arqueólogos. Cada día más ha sido cuestionado por los etnólogos, ¿no? Chucho Jauregui, recuerdo mucho su Quo Vadis Mesoamérica, que pone en tela de juicio la discusión sobre la utilidad de este concepto aplicado para el siglo XVI. A los arqueólogos nos ha sido sumamente útil. No obstante, ya va siendo hora de que reconozcamos la diversidad cultural con base en el principio de la relación que el grupo humano entabla con su contexto directo. Y para efectos del estudio de los objetos arquitectónicos, no tenemos muchas opciones al respecto. Es decir, hay arquitecturas de roca ígnea, de roca basáltica y de roca, pues por ejemplo, andesítica. Todas son rocas ígneas. Hay basaltos, andesitas, riolitas o materiales porosos, pétreos, que producen un efecto o un resultado arquitectónico tal, ¿no?, que no es posible asumirlos en otras regiones donde la piedra de estas características no existe. En el caso del estado de Veracruz, por ejemplo, tenemos areniscas silíceas, que son estratos sedimentarios muy bien segmentados, que producen tabletas grandes y estables, que permiten resultados como la arquitectura de la pirámide de los nichos, o las condiciones sísmicas que impactan sobre la geometría y las envolventes geométricas de la arquitectura en los valles centrales de Oaxaca, o la nobleza de la roca caliza que, labrada amorosamente por los mayas, nos dan resultados arquitectónicos espectaculares. De tal manera que, independientemente de la afiliación cultural, que fue el primer argumento para la definición de este concepto de Mesoamérica, las condiciones del terreno, las condiciones físicas del territorio, son condicionantes también de los resultados arquitectónicos y, naturalmente, de los resultados de la urbanística de cada uno de estos grupos humanos. No obstante, puedan existir líneas de tradición arquitectónica o urbana, ¿no?, que luego pueden abrir este gran estudio de las tipologías arquitectónicas que han sido los derroteros de los investigadores a finales del siglo pasado,
no podemos perder de vista la condición de la arquitectura como relación directa del grupo humano con el entorno. Seguimos al frente. Esta es la sección central de Mesoamérica, de las nociones básicas. Está el reconocer la antigüedad mejor calibrada, mejor identificada, atribuida a los grupos del Golfo de México. No obstante, existen grupos del formativo temprano, formativo inferior, preclásico inferior, en la Cuenca de México que están desarrollando ejemplares de arquitectura con materiales orgánicos, la arquitectura monumental, es decir, aquella que trasciende más allá de la generación que le produce, fue producida o fue generada desde el Golfo de México y constituyó, creemos, una línea de pensamiento que migró a través de sus portadores, quizá los propios olmecas o quienes hayan visto estas arquitecturas, ¿no?, a formar parte de las protagónica de los centros urbanos en otras áreas de Mesoamérica. Así, el espacio exterior, el espacio de la vida cotidiana, el espacio colectivo, no es el único protagonista de los procesos de apropiación del territorio a partir de la delimitación con montículos o acumulaciones de materiales. Los olmecas desarrollan una arquitectura de espacio interior que recuerda mucho el principio elemental de las arquitecturas tempranas del Neolítico, con los famosos trilitos, ¿no? Con este ejemplar de la tumba en la venta, que es un sistema adintelado, una figura geométrica con forma de pi, cuyos componentes o troncos basálticos fueron traídos de varias decenas de kilómetros de distancia respecto del lugar donde fueron encontrados. Producir arquitectura o ponderar el hecho de un objeto arquitectónico con estas características en la cronología y condiciones propias de un sitio como La Venta, en el estado de Tabasco, tiene muchos puntos a considerar, de los cuales apenas estamos arañando la superficie de un muy profundo pasado y de un muy profundo conjunto de evidencias o informaciones potenciales que no hemos todavía accedido a ellas. Estudiar arquitectura prehispánica no puede, ¿no?, decíamos hace un momento, desvincularse del conocimiento del contexto donde se produjo. Esto, también le digo a mis alumnos, puede parecer una verdad de perogrullo, pero nos ayuda a reforzar la idea que no debemos dejar de lado, de reconocer a las expresiones culturales de las civilizaciones mesoamericanas como expresiones culturales originales, es decir, resultado de la relación que entablaron los grupos humanos con su entorno natural, con su entorno cultural. ¿Cómo es que de una elemental relación de supervivencia los grupos humanos entablaron con el entorno, luego una relación de supremacía, hasta el momento en que fueron incapaces de sostener un crecimiento demográfico o instituciones políticas que estaban oprimiendo o dilapidando el recurso? Poner un ejemplo, que llevó a los mayas, por ejemplo, a abandonar los grandes sitios o núcleos urbanos y que, sin que hayan desaparecido, la selva los vuelve a abrigar como espacio matricial que luego servirá para generar nuevas y otros derroteros urbanos o de asentamientos. Sabemos entonces que el entorno, el que está no solamente proveyendo los estímulos para la conversión de estos en recursos, no solo de supervivencia o de supremacía, sino que la vuelta de estos grupos a las relaciones elementales con el entorno
son estos ciclos que se van a presentar en el contexto mesoamericano. De las épocas tempranas en la Cuenca de México, uno de los primeros ejemplares identificados por la arquitectura prehispánica y como parte de las investigaciones de arqueología del preclásico inferior, tenemos este ejemplar explorado por el profesor Eduardo Parellón en los años 50, que es el llamado Cerro del Tepalcate. Aquí tenemos una reconstitución del profe, ¿no? Ya publicada, en donde mostramos una vivienda que no es diferente del resto de las viviendas que están en su entorno, salvo por el montículo que la soporta. Y aquí se aparece uno de los factores que vamos, la próxima sesión, a presentar como el binomio del basamento, como lo podemos ver aquí, y del templo. Este binomio aparece tempranamente en Tlatilco, hacia el 1200 antes de la era cristiana, y se repite hasta el último edificio en el posclásico tardío. La relación que guarda el basamento como soporte o lo que se llama la pirámide del templo es una relación binomial constante que aparecerá de manera recurrente en el mundo mesoamericano. Como un factor, nunca un invariante, pero sí una aparición reiterada en el entorno urbano. Urbanismo y arquitectura llevan a cabo la tarea diacrónica en el tiempo de identificar o de identificación entre el grupo social y quienes produjeron esa arquitectura. Cuando un grupo humano determinado construye un edificio, este permanece más allá de la vida de los constructores. Se transmite de una generación a otra, por eso hablamos de una tarea diacrónica, ¿no? Los edificios llevan a cabo una tarea a lo largo del tiempo y una sociedad determinada se identifica con los constructores a través del objeto mismo. La ciudad es, como una de las nociones para nosotros primordiales, es el escenario de la continuidad generacional, es decir, de la identificación y apropiación de los objetos urbanos y arquitectónicos provistos, legados por una generación a la que sigue y esta a la subsecuente y así sucesivamente. Entonces, en estas condiciones, ejemplos como los de la venta en el estado de Tabasco, aquí con el eje norte magnético en el diseño de la perspectiva, o esta, que es una ya clásica que ha sido multidibujada por muchos colegas y camaradas, en donde la arquitectura contiene al espacio exterior a través de la delimitación perimetral, con tan solo movimientos de tierra. Y aquí aparecen dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta de forma siempre y tener presentes constantemente. La materia prima de la arquitectura es el espacio habitable. Y la materia prima de la edificación, la primera, es el suelo mismo. El primer material de construcción es el suelo. El que sigue es el agua, porque te ayuda a hacer las emulsiones que, de acuerdo con su mayor o menor gradiente de humedad, hará a esta tierra mayor o menormente maniobrable, en términos de poder compactarla y confinarla con ángulos de reposo que permitan que estos edificios, independientemente de su tamaño, por su geometría de ángulo de reposo, por la compactación que por medio del agua hacen los constructores de la tierra, ¿no?, sobrevivan hasta nuestros días, ¿no? Una pirámide como la que ven del lado derecho en su pantalla es el edificio 1 de la venta, es una
sobreposición de tierras traídas de varios lugares por virtud de los pozos que ahí se han hecho, se sabe que proceden de otros sitios, no precisamente del pie de la obra, ¿no? Y que fueron allí depositados. Esta es la primera gran tarea del constructor mesoamericano, entablar una relación con el entorno a partir de una relación dialógica de la obra construida con el entorno natural. Cuando los grupos humanos entablan una relación transaccional con el entorno, estamos en el momento en el cual es necesaria la organización del trabajo colectivo. Es necesaria también la identificación de los factores comunes que construyen el concepto de comunidad y de colectividad. La infraestructura, es decir, la conversión del suelo natural en suelo útil, sea para una parcela o sea para una plaza o un espacio público, es una tarea que debió llevar a los constructores a una forma de organización temprana, quizá no especializada, pero determinante en el rumbo de la historia del urbanismo y la arquitectura en Mesoamérica. ¿Fue alguna persona quienes les convoca? ¿Fue una convocatoria colectiva? ¿O está tempranamente los grupos de poder asentados en la estructura social para mandatar la construcción de un templo o de un edificio? Eso es algo que todavía tenemos que discutir mucho. Lo cierto es que los objetos arquitectónicos presentes están materializando el esfuerzo colectivo y están dejando en su entorno, en su contexto de producción, una tarea constante de transmisión de conocimiento y de legado material de una a otra, a otra, a otra generación, hasta que van más allá de sus fronteras, ¿no? Eso es uno de los aspectos que, sin intenciones de difusionismo del siglo pasado, querríamos someter a su consideración. Ciudad y arquitectura existen por virtud, decimos, de la relación permanente entre el entorno y el grupo. Lo acabas de decir, Villalobos. Sí, ya sé que lo dije. Ya parezco Gollum, pero bueno. En este espacio tienen verificativo interacciones significativas y cotidianas. O sea, la ritualidad, el ritual cotidiano, el buenos días, mi amor, ya me voy a trabajar, al ritual significativo, a que hoy hay fiesta, a que hoy es la fiesta del Tozoltontli o Tlacaxipehualistli. Y entonces toda la sociedad se mueve en torno de estos componentes de articulación social. Tienen que darse en un espacio público, por tanto, en un espacio colectivo, por tanto, en un lugar producido con tal fin. En una sincronía del aquí y ahora que tiene una relación importante con cómo han sido las cosas en el pasado. En el espacio colectivo de la ciudad, contenido por los edificios, se llevan a cabo estas relaciones sociales que trascenderán en el tiempo y que formarán parte importante de la construcción de los discursos de la ideología que van a fortalecer los vínculos entre las personas como miembros de una comunidad. Esto es uno de los factores que tenemos que tomar en cuenta constantemente cuando hablemos de arquitectura prehispánica y no perdernos en que si es estilo olmeca o estilo zapoteca, porque en eso hemos perdido tantos años que creo que el que paga al final el plato roto puede ser el propio patrimonio arquitectónico. El entorno del suroeste de la Cuenca de México es un entorno fracturado por la aparición de estructuras volcánicas cuyos conos truncados han señoreado el paisaje o han, decíamos, fracturado el horizonte en esta región. Convertir esta tectónica en geometría requiere de una
tecnología constructiva. Va de nuevo. Este es el perfil del basamento circular de Cuicuilco y al fondo el volcán Oyameyo, no el Xictle. El Xictle casi desapareció en su propia erupción y emisión de lava. Podemos tener al fondo el Cerro de Santo Tomás. Vean cómo se emparentan los ángulos de inclinación y tienen que ver con los ángulos de inclinación de la coraza de piedra que contiene el relleno de tierra, ¿no?, que llega hasta el piso, desplanta desde el suelo para conformar este famoso tercer cuerpo del basamento circular. Convertir la tectónica en geometría requiere de una tecnología constructiva. Se dice fácil, pero la vocación ancestral de nuestra especie de contener el flujo de las cosas, el flujo natural de las cosas, que nos garantice supervivencia, no es ajeno a las voluntades, creemos, que llevaron a construir ejemplares de arquitectura como los que tenemos en encomienda preservar. La tarea de intermediación, aquí y ahora, fíjense bien, ciudad y edificio intermedian, ¿no?, entre el entorno natural, que es el continente, y el colectivo social. Y antes, yo diría, entre el entorno natural o el espacio natural y el espacio cultural. Los edificios o la ciudad es ese intermediario entre el entorno natural y el ahora entorno cultural. El entorno cultural es el espacio que está contenido por edificios, ¿no? Su relación, la relación del entorno como continente y el espacio como contenido, llevan a cabo una función social. Esa función social es el cometido, es decir, tiene un propósito, es un acto deliberado de contención del espacio para que la sociedad, a través de esta contención y la arquitectura, entable una relación, no solo con sus ancestros, sino una garantía de permanencia de la relación equilibrada entre el entorno natural y el entorno cultural. Se construyen así ciudades y edificios con el propósito de generar el espacio idóneo de la continuidad generacional, del reconocimiento de los vecinos próximos y lejanos, ¿no?, de la identidad del grupo que está edificando estas estructuras. Insisto a mis estudiantes que cuando me preguntan la clásica pregunta, ¿y qué función desempeñaba la pirámide del Sol, profe? Bueno, por lo pronto era un orgullo de sus constructores. Es decir, que fue lo que identificó a los teotihuacanos después de la generación de sus constructores, que fueron los custodios de la permanencia de ese objeto por el cual ancestros y nosotros seremos identificados, ¿no? Ahora, quien diga que abajo es la mitad de un ovni y que la mitad de abajo falta que salga cuando el día del juicio, un día me dijo un guía de turistas eso, y que el día del juicio se va a elevar el ovni y va a salir al infinito, esa es otra función que yo no podría sostener en una plática como esta. Continente, contenido y cometido. No importando la escala, esta es una relación de progresiva contención. Para entender las nociones básicas en la arquitectura prehispánica de permanencia de los ejemplares de los edificios, debemos identificar el papel que juegan las tecnologías constructivas, su diseño, ¿no?, y sus fundamentos en esta progresiva contención. El entorno natural contiene al entorno cultural, contiene a la ciudad contiene el espacio colectivo, que contiene a los edificios, que contiene a las plazas, que contiene a las personas, ¿no? En esta secuencia progresiva, incluso de escala, ¿no?, es que tiene sentido el que un edificio esté orientado de determinada manera y que una plataforma
pensando en sitios del área maya, en la región del Petén, por ejemplo, y que una plataforma sea el desplante idóneo para un conjunto triádico que revele las distintas posiciones del Sol, que nos ayuden a identificar los distintos momentos de los ciclos solares vinculados con la agricultura o con los ciclos de Venus, que son pues los ciclos de las catástrofes y de las siempre impredecibles fenómenos climáticos. En esta acuarela del arquitecto marquina la relación de progresiva contención del entorno natural, la ciudad, el espacio colectivo, que contiene a la arquitectura, que contiene al espacio de la comunidad y a las personas, creo que es más que clara. Es una relación funcional. Es una relación que nos permite construir desde una perspectiva procesual la constante de función social como articuladora de las distintas escalas de contención, ¿no? Suelo torturar a mis estudiantes diciéndoles, todos los materiales fluyen, el agua fluye, la tierra fluye, el planeta está fluyendo, ¿no? El gran desafío de los constructores es contener ese flujo. Ya lo veremos. Y si además de contener el flujo puedes hacer que permanezca, estás llevando a cabo la tarea ancestral del arquitecto, que es no solo desafiar a la gravedad, sino derrotar al tiempo. De esta manera, los edificios persisten en ese testimonio que no perece o no fenece a lo largo del tiempo, porque en su interior está todo ese potencial de información que nos va a revelar muchos datos de sus constructores. La arquitectura es en sí misma una fuente de información muy apreciada. Continente, contenido y cometido. Esta es una perspectiva de los 90s, allá para el momento en que nos quisieron invadir la colindancia con Cuicuilco, que fue presentada a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. En aquel entonces no era tan ducho en el Photoshop, hoy tampoco, pero salían cosas como estas. Esto salió ya como 12 años después, ¿no? Ya en pleno siglo XXI, y que le encantó a mis camaradas de arqueología mexicana y que le resultó muy urticante a algunos otros colegas, ¿no? Pues está bien, cada quien sus urticarias. La relación progresiva de la contención del entorno natural, el entorno urbano y el espacio colectivo de la cotidianidad o del ritual significativo son los aspectos trascendentes del espacio urbano. Cuando los arqueólogos en el sustrato encontramos una vasija o un espacio pequeño o un objeto contenedor, ¿no? Decimos que entablamos una relación interpretativa. Vamos a la disección, a intentar conocer al continente como la vasija para suponer o conjeturar sobre su contenido. Si la vasija en maya dice, este es el vaso de cacao del señor Jalachwinik, pues yo ya no tengo que preocuparme, ya está, ahí dice aguacate, ¿no? Si no, debo ser muy cuidadoso en la extracción de la vasija, si quiero saber qué contenía de estos semillas, vainas, etcétera, y llevárselo a la maestra Diana Martínez en la UNAM, ¿no? Para que me diga si tenía o no tenía amarantos o chías o qué cosas, ¿no? Semillas microscópicas. El contenido y el continente entablan una relación funcional, definitivamente. En la escala individual de la vasija,
Podemos especular acerca del cometido si es que no tenemos los elementos de esa relación de progresiva contención. Pero si los tenemos, entonces estamos avanzando en el conocimiento de los edificios y de los propósitos de su desempeño, como ahora no solamente espacios de la contención del material, sino del abrigo, de la captura del espacio y del tiempo de los habitantes de una determinada ciudad o entorno urbano. Aquí los artefactos de escala individual, como solemos estudiarlos, los procesos por los cuales se obtiene una vasija con la técnica de enrollado y luego el torno de cajete a cajete, ¿no? De 2 cajetes. Y el esgrafiado, es que estos croquis me regañó Felipe Bate, me dijo, no, se va a romper el dedo, que no sé qué. Bueno, pero nunca se ha puesto a labrar obsidiana y me ha dejado dibujarlo, por ejemplo, para que mejoremos los dibujos. Bueno, algún día. Estos son artefactos de escala individual. Aquí estamos en un contexto arquitectónico, el juego de pelota del Tajín. Aquí estamos extrayendo un entierro y aquí hay una vasija de tradición mixteca en las tierras altas de Cuixtlahuaca. La vasija es el envolvente o el continente del determinado contenido, ¿no? El espacio es el continente o la arquitectura es el continente del espacio que contiene a su vez a las personas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el fin de llevar a cabo una función social. Cuando en el territorio, o sea, cuando en el sustrato aparece una vasija, entablamos esa relación especulativa de continente, contenido, cometido. Cuando en el territorio aparece un sitio arqueológico, el diálogo interpretativo solamente cambia de escala. Es decir, volvemos a entablar la relación o la interpretación de la relación continente-contenido cometido. La ciudad es entonces, como ya lo hemos platicado por años con mis camaradas de la ENA, la ciudad es un artefacto de escala colectiva. Y pueden igual decir, ay, profe, ya nos lo había dicho. Pues sí, pero espérame, todavía faltan elementos que nos ayudan a confirmar la vocación de estos espacios. ¿Por qué? Porque tenemos el compromiso de preservarlos, no solamente de estudiarlos, no somos gringos para llegar a decir, oh, estoy haciendo ciencia aquí y yo explorar extensivo y no importarme estructura, ¿no? O luego cuando se acuerdan que hay estructuras, quieren hacer negocio. Bueno. Yashá, 2002, 2004, un sitio que tuvimos oportunidad de trabajar con los colegas de Guatemala. Ahí está la contención del espacio a través de la frontalidad de las estructuras. Frontalidad que es uno de los aspectos que vamos a platicar la próxima sesión. Tikal. Este es un conjunto triádico. Desde mi punto de vista, aquí faltaría el 5D33, que es una estructura de grandes dimensiones que fue demolida por la Universidad de Pensilvania. El edificio 1 del Gran Jaguar y el edificio 2 de Tikal. El edificio 3 todavía no estaba en montículo para cuando yo dibujé esto. Hoy sé que está perfectamente intervenido, así como el edificio 5 y la estructura de las Acrópolis Sur. Las estructuras y su frontalidad, como en una asamblea en torno de una mesa, contienen el espacio colectivo de las personas. Podemos ir y venir en la especulación sobre el uso y sobre las características que pudieron haber tenido en su momento de ocupación. Pero igualmente, y no resulta ocioso, el intentar reconstituir constantemente estos espacios, con los datos de que disponemos hasta la fecha y con aquellos que no somos capaces sino de
replantear de algunas otras hipótesis reconfiguradas del pasado. Tikal, por ejemplo, nos ayuda a llegar a un paradigma desde la perspectiva de lo que hemos discutido hasta ahora, en donde nos podemos atrever a decir que el espacio o el objeto, arquitectónico es objeto arqueológico. Este fue uno de los paradigmas que me llevaron mucho tiempo de discusión y de sostenimiento en las discusiones en el espacio de la Facultad de Arquitectura, por ejemplo. En 2017, una acuarela digital del núcleo urbano de Tikal, desde la perspectiva del Museo Arqueológico en Guatemala, a colores, por supuesto, en donde reconstituir con sus características de forma y distribución arquitectónica puede contribuir a reconocer las posibilidades de sus funciones en un contexto de sociedades complejas y de redes complejas de uso, ¿no? Y de reuso de las estructuras y de sistemas de organización social tendientes a la producción de edificios. Eso es un universo de hechos que estamos todavía por estudiar con la mayor cantidad de elementos de la nueva tecnología digital de que disponemos en la actualidad. Una imagen de 1938 del dominio público sobre Teotihuacán y su condición de montículo. Recordemos que Teotihuacán deja su condición de montículos hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX. En 1962 y 64 fue que sistemáticamente se llevó a cabo el trabajo, sobre todo en el núcleo urbano de la ciudad. Ya también, y que forma parte de un artículo por ahí que está en el capítulo de algún libro sobre ciudad universitaria. Producir arquitectura, decimos, genera valor en su contexto original de producción. ¿Por qué? Porque es el producto del trabajo. Es elemental. Y esta es una visión, profe, otra vez de marxista, ya anda usted de marxiano, otra vez. Bueno, a ver, dame otra explicación más allá de la especulación que el materialismo histórico nos va a dar respecto del concepto de valor. O sea, todo trabajo produce valor. Y entonces vienen las discusiones respecto, no, es que el valor patrimonial, tiempo. Esa es otra cosa. Porque muchos de estos conceptos de valor atribuido son ardides del presente. Son atributos que construimos desde el presente para los objetos de los cuales somos distantes del entorno original de producción. Y eso les pasa a muchos camaradas que trabajan con colecciones, por ejemplo, que tienen que operar en los museos, ¿no? Y en esta política de devuelvan las colecciones a sus propietarios, resulta que a los propietarios esa colección no les importa que pueda volver a ser absorbida por el suelo, ¿no? Porque esa era la función que llevaba a cabo. Y el museo perdió su objeto de colección. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la percepción que tengamos de los edificios respecto de sus constructores están dentro de los propios edificios. Y los atributos que hagamos de valor de cada edificio, pues eso ya será materia de una discusión que llene un congreso internacional de la UNESCO. A nosotros nos interesa reconocer la contribución en la construcción de una reconstrucción histórica que nos lleve a reconocer también ese segmento significativo de la conciencia e identidad por la cual trabajamos los profesionales en materia de investigación aplicada a la conservación del patrimonio arqueológico, que si se le declara o no patrimonio mundial, porque al final no tenemos más dinero para trabajar ese sitio por ser o no patrimonio mundial. El valor acumulado, es decir, la irreproductibilidad de las condiciones originales de producción, produce el efecto de lo que denominamos acumulación
de ese valor que va a los terrenos de lo patrimonial. Es decir, es preservado porque es un legado. Es preservado porque no lo podemos producir. Es admirado y querido porque ni por aquí me pasa que yo pueda hacer un edificio similar. Debe ser obra de gigantes. Es más, ¿sabes qué? No solo es obra de gigantes, es el lugar donde los dioses crearon al mundo, ¿no? Un mexica de medio pelo pensando en Teotihuacán. Es decir, el valor acumulado por virtud de la inversión de trabajo tiene y le confiere al objeto esa inobjetable condición de bien patrimonial desde el momento mismo de su edificación. Y luego, generación tras generación en el espacio urbano, de esa estructura que sobrevive, desafía convenientemente a la gravedad, derrota el tiempo y transita a lo largo de las generaciones. De esta manera, las estructuras permanecen en pie por esa vocación impresa por sus propios constructores y son inobjetables bienes del patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque primero son recursos intelectuales de nuestro país y ya luego son recursos patrimoniales, ¿no? Una acuarela, un dibujo en lápiz de Teotihuacán. Y estos croquis que últimamente he estado replanteándome de viejos croquis que hacía con mis maestros. Aquí el papel protagónico de las estructuras como polos de atención nos llevan a reconocer su permanencia en su configuración inicial hasta nuestros días. Esta es una foto del archivo familiar, 1939, 1980, 2010. ¿Qué les parece? No ha cambiado tanto si no es por una intervención que tuvo aquí en años recientes, pero la pirámide del Sol se mantiene inmutable a lo largo del tiempo y permanecerá después de que hayamos dejado este planeta. En el eje de diseño de una 21 de marzo, en las imágenes de Manuel Peñafiel, de mi alumno Benno Firring, desde la pirámide de la Luna y hacia la pirámide de la Luna. La plaza de la Luna es una asamblea de estructuras que son frontales entre sí, pero son frontales también al visitante, que recorre el espacio circular o linealmente para encontrar que cada edificio está dirigiendo su cara hacia él. Desde la pirámide de la Luna y hacia la pirámide de la Luna, no podemos menos que hablar de un espacio que sobrecoge, ¿no? Y contiene en su totalidad el campo visual de quienes están allí abajo. Es decir, no hay más que ver que un entorno eminentemente arquitectónico desde la arquitectura vinculada con el entorno. Una imagen de Blanca, mi esposa, en su último viaje en globo, que le encanta andar allá arriba. Los ángulos se emparentan entre sí y las estructuras sobreviven en el espacio urbano. Toda vez que son hechos concretos, los edificios los podemos reproducir en sus procesos. Ya lo dijo Marquina, una cosa en arquitectura es un hecho que implica un proceso. Si los edificios son estos hechos concretos, o las arquitecturas son así, las reproducimos o las podemos reproducir en sus segmentos procesuales. Por lo tanto, podemos aplicar sobre ellos métodos experimentales, es decir, reproducir bajo condiciones de control un sistema constructivo y envejecerlo artificialmente,
para ver cómo se comporta un estuco, cómo se comporta un tablero talud, cómo se comporta una cubierta de morillos con cal, con petates y estratos de cal y entortados de mezcla pobre, etcétera, etcétera. Eso lo podemos hacer. Alguna vez lo intentamos hacer en la ENA, no fue posible. Con los exiguos datos de unos montículos en la Ciudadela, el arquitecto Ignacio Marquina hace esta reconstitución en 1920. Esta acuarela, camaradas, tiene 100 años de edad. Con base en la información de investigaciones desde los 90 a la fecha y tomando uno de los trabajos de mi camarada querido Pancho Villaseñor, ¿no? Villalobos reconstituye esta fachada frontal con recursos digitales. Dos momentos del mismo objeto. 100 años de antigüedad, con apenas un montículo para observar y una mayor cantidad de elementos que nos hacen pensar que tanta piedra tan labrada, tan ricamente labrada, nunca fue llevada a Teotihuacán, toda esa piedra. Ensayos sobre la tecnología constructiva a partir de cortes, con errores. ¿Por qué? Porque llegamos a reconocer que esta perspectiva adolece de algunos aspectos que ahora vamos a ver. Primero, la posibilidad de una coraza de piedra de contener determinado volumen de material creciente con ángulos naturales de reposo y con elevaciones que pueden, a través de los ángulos previstos por ellas, indicarnos un proceso de planificación en la edificación. Sobre el hombro de la talud o guarnición de contención se desplantan, a propósito del sistema constructivo que se está produciendo, molduras o tabletas de piedra ranuradas al centro que reciben dos hiladas previamente labradas, ¿no? Que tienen el mismo nivel, por fuerza, que la preparación dejada por el núcleo. ¿Por qué? Porque sobre él se va a colocar o deslizar una espiga con la cabeza de serpiente en 3 tramos: el talón, la espiga y la cabeza, con 3 trabajos estructurales diferentes: compresiones, flexión y flexocompresión. ¿Por qué? Porque esta trabaja como saledizo, trabaja como una ménsula. Aquí aparece un eje de simetría, por lo cual 2 hiladas serán colocadas en la parte superior tal y como aparecen en la parte baja, y podemos adivinar lo que va a pasar en la parte superior, que es la moldura superior ranurada, ¿no? Deslizándose por encima de las 2 hiladas que cierran, podemos decir, la expresión frontal del edificio, que al final continúa en sus ángulos de inclinación para ser finalmente sellada, ¿no? Y prevista para la continuidad de la edificación de este edificio en un proceso ascendente. Este es posiblemente el resultado arquitectónico a partir de este proceso o secuencia o proceso secuencial, ¿no? De reconstitución del sistema o tecnología constructiva. Esto es lo que tenemos que ver los arqueólogos. Esto es lo que ven las personas. Otra vez. Es objeto arqueológico porque la visión o la explicación de la tarea que desempeña un edificio puede ser conocida o reproducida a partir de regenerar el proceso, ¿no? Vamos a ver. Este es un edificio de 2 cuerpos en cualquier lugar de la de la calzada de los Muertos. Escalinata frontal, alfardas con dados a cada moldura superior del tablero sobre talud, que en 2 cuerpos conforma la expresión formal y frontal del edificio.
Esto es lo que ven las personas, esto es lo que tenemos que ver los arqueólogos. Es la radiografía de los componentes sistémicos que mantienen a la estructura de pie. ¿Qué tenemos que ver los arquitectos? El proceso, la intervención de los constructores a partir de la aplicación de tecnologías constructivas determinadas, convencionales, configuradas linealmente, organizadas con el propósito de obtener un resultado final. Esta es la visión necesaria de la arqueología y esta es la visión necesaria de la investigación aplicada a la conservación. ¿Por qué? Porque en la medida que sea mejor conocida el procedimiento, estoy en condiciones de reproducir este procedimiento de tal manera que contribuya a preservar el objeto que estoy explorando. Los edificios son, decimos con frecuencia, la materialización del ahorro social que invierte la sociedad que le produce como un satisfactor a necesidades concretas de escala colectiva, o sea, de escala comunitaria y dimensión diacrónica, es decir, de escala de las personas en sociedad a lo largo del tiempo. Los edificios materializan esto y, por tanto, al ser este legado de una a otra generación, concretan y concertan lo que conocemos como ahorro social, que se parece mucho al plusvalor de la perspectiva materialista histórica, pero es el ahorro social contenido en los edificios patrimoniales el valor objetivo que permite que hoy sean objetos de una inmisericordia especulación. Los territorios como centros históricos, zonas de monumentos, edificios patrimoniales, bienes culturales inmuebles, en la medida que son los que contienen el ahorro social de las generaciones del pasado, hoy son inobjetables materias de especulación inmobiliaria. Entonces, ya desde la época prehispánica tenemos que estos edificios serán utilizados y reutilizados para un discurso diferente, necesario, de una generación a otra en un mismo sitio, por ejemplo, ¿no? Y esto nos lleva a discusiones interesantísimas, por ejemplo, en las distintas tareas o funciones que desarrollaron los edificios, por ejemplo, en la ciudad de Palenque, en Chiapas, en la ciudad de Uxmal o en Chichén Itzá, que queda muy claramente marcado los dos momentos de la historia arquitectónica de Chichén, por ejemplo, pero que nos conmueven en mucho a intentar dilucidar qué es lo que está ocurriendo en la vida cotidiana de estos sitios en determinada época. Por eso es que decimos, satisfacen una necesidad de escala colectiva, o sea, de la sociedad a lo largo del tiempo, sin demérito de la sociedad en un espacio y tiempo determinados que configura o reconfigura las tareas de los edificios. Lo podemos ver en el recinto sagrado de Tenochtitlan en una acuarela digital de las perspectivas que desde una fotografía eran parte de la maqueta del arquitecto Marquina. Lo podemos plantear al nivel de rellenos, contenciones, nivelaciones como trabajos elementales de infraestructura, reconstitución de los procedimientos constructivos, ¿no? Este lo alcanzó a ver el arquitecto Marquina, este es un dibujo del 80, ni la ceja me levantó, es decir, no le desagradó, creo. Es una reconstitución de una idea de cómo pudo estar construyéndose Malinalco y detalles constructivos a partir de los trabajos pues, de autores como Margain, Parellón, Sejourné, el mismo Marquina y los propios de Villalobos. La arquitectura, pues, decíamos, genera valor en su contexto original de producción. Este valor, así acumulado, aborda los terrenos patrimoniales. Las características de la arquitectura de edificios como los del Tajín en el estado de Veracruz
no se pueden presentar en otro sitio, ¿no? Más allá de 60 kilómetros a la redonda del Tajín, porque es el lugar donde tenemos los materiales de construcción adecuados para un resultado arquitectónico como el que estamos viendo, ¿no? Aquí una imagen de los 80s de la National Geographic, precisamente y a propósito del Tajín, en un artículo de el profesor Wilkerson. Aquí los cortes que hemos hecho para, pues, o los dibujos frontales posteriores, posterior y corte constructivo de la estructura principal del Tajín. La edificación, viste, es una noción que vamos ya llevando hacia el final, de las obras monumentales conlleva un súbito agotamiento, decíamos, de la fuerza de trabajo invertida. Esta imagen del archivo familiar es un evento de uno de los gobernadores allá en los 50s, en el Tajín. Acá son dos imágenes, también la de arriba es de National Geographic y esta es nuestra, del propio sitio del Tajín. ¿Por qué la trajimos y por qué a propósito del Tajín y ahora del mundo maya? Porque todo cuanto seamos capaces de generar como conocimiento en torno de las formas de producir arquitectura en la época prehispánica serán contribuyentes a la tarea esencial de la sociedad contemporánea de resguardar y preservarles o garantizar su permanencia como ejemplares del acervo cultural de la humanidad. De tal manera que preservar estas obras para nosotros exige o demanda reconocer no solo el contenido expresado o explícito, sino el contenido implícito, es decir, el potencial de información. Si yo intervengo un edificio al grado que sello sus capacidades de ser explorado nuevamente, estoy velando, estoy asesinando su potencial informativo. De tal manera que últimamente, por fortuna, ya no se utilizan materiales irreversibles en la intervención de estos bienes de patrimonio cultural. Palenque es un buen ejemplo de que esto está ocurriendo en la realidad, ¿no? Aquí el Templo del Sol, el 17, al fondo, pues la perspectiva que conocemos desde el Templo de la Cruz, de las inscripciones en su segmento incorporado a la ladera del cerro, el palacio y las tierras bajas noroccidentales del estado de Chiapas. Arriba un corte que tiene varios errores que ahora vamos a intentar resolver. Y es el que aquí cuando hay piedra bota no existe, sino que está resuelto con piedra laja. Así, poco a poco, me he estado encargando de resolver en los croquis recientes, ¿no? Algunas situaciones de salvedades o omisiones cometidas involuntariamente por falta de información o tiempo, ¿no? Sobre las nuevas formas de representar los edificios. Preservar las obras del pasado, preservar sus potenciales informativos, nos permitirá reconocer las posibilidades que tienen de seguir hablando o seguir diciendo, ¿no? Seguir ejerciendo el papel que como testimonios de un acontecer remoto tienen los edificios arqueológicos. Aquí su servidor con Javier Vázquez, el químico de la ENCRIM, y el maestro Luciano Cedillo en la cripta de Pacal, tomando notas para la construcción de la hipótesis respecto de la posible presencia de un templo de la fase Otulum temprano en el interior del templo de las inscripciones, que no se ha explorado. El estado que guardaba el palacio del gobernador antes de su intervención en los años 50, el estado que presenta en la actualidad, el trabajo estructural analizado desde la perspectiva de las progresivas compresiones, con que trabajamos alguna vez en la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Y pues cortes transversales de los edificios que nos ayuden otra vez, contribuyan en la construcción de ese discurso que explique esos procesos por los cuales las cosas en la arquitectura existen. Dice este autor, un edificio ha de ser alto,
Debe poseer la fuerza y el poder de la altura, la gloria y el orgullo de la exaltación, desde su base hasta su vértice. Esta imagen es propia. Esta es propia de cuando tendría yo como 10 años. Me prestaron la cámara, volamos a Oaxaca y una foto de Monte Albán, burro que tocó la flauta. Qué bonita foto. Dice el mismo autor, si queremos saber por qué ciertas cosas son como son en nuestra arquitectura, hemos de mirar al pueblo, porque el conjunto de nuestros edificios son, apuntaría yo entre corchetes, la materialización de la imaginación del conjunto de nuestra gente. Aquí fichas técnicas del montículo M, del lado derecho, montículo 4 de Monte Albán. Aunque uno a uno, dice el mismo autor, sean las imágenes individuales de aquellos a quienes, como sector social, y se está refiriendo a los arquitectos, el pueblo ha delegado el poder de construir. Bajo esta luz, el estudio crítico de la arquitectura se convierte en realidad en el estudio de las condiciones sociales que le producen. Estas son palabras de Louis Sullivan, el padre de la Escuela de Chicago, que fue el padre a su vez de la arquitectura de los rascacielos durante el siglo XX. Hoy como entonces, tan vigentes son sus palabras, que reconocer todos estos atributos en los ejemplares de arquitectura original de nuestra latitud, a mí no me parece ni descabellado ni estar cometiendo un agravio sobre lo que son estas expresiones materiales de las civilizaciones mesoamericanas. Un hecho, decíamos otra vez, es explicable en función de la reproductibilidad de sus procesos. Estas gráficas, ya veremos más adelante en la siguiente sesión, si es que todavía me acompañan, les queda pila, nos ayudarán a reconocer cuáles son las características de conjuntos arquitectónicos, aquí como el caso de Tula, que hemos analizado desde su configuración arquitectónica, sus tecnologías constructivas, la nomenclatura y necesaria terminología y lexicología técnica para explicar los objetos arquitectónicos, que a su vez nos lleven con colegas especializados, por ejemplo, en representación tridimensional digital, a reconstituir estos sistemas constructivos y eventualmente a acercarnos lo más posible a lo que fue la forma original, auténtica, de una estructura con estas características. Cortes transversales, cortes longitudinales, cortes en radiografía, en 3D, en lápiz, porque hay jóvenes que nacieron con la herramienta digital y no con el lápiz como nosotros. Todo esto fue dibujado en tinta, en lápiz, antes de poder hacer ediciones digitales. Conservar el patrimonio arqueológico de escala colectiva, es decir, urbanismo y arquitectura, puede ser considerado como un tornaviaje del proceso original de construcción o producción. Esta acción garantiza la permanencia de los bienes del patrimonio cultural inmueble como testimonios concretos de un acontecer remoto. Y vamos al frente en reconocer los componentes básicos de la geometría, del esfuerzo resultado del abandono y luego de la extenuación de los sistemas constructivos. Aquí está acciones del medio, reacciones del flujo del material, extenuación de los sistemas constructivos y conversión a montículo. ¿Cómo tendríamos que viajar en el sentido de querer recuperar la forma original? Pues en sentido inverso. La extenuación del sistema constructivo que exige garantizar la estabilidad elemental de la autosustentación del edificio, por ejemplo, para luego erradicar todo aquello que produzca reacciones y flujo no previsto en el núcleo de la estructura y finalmente, con base en los elementos de que dispongamos,
a la vista de la forma final o de la geometría envolvente del edificio, proceder a hacer con la notación de reversibilidad que el caso amerite, a intervenir una estructura arqueológica, ¿verdad? De un edificio, la grandiosidad es su más palpitante aspecto. Es la nota más profunda y explícita de la seducción que el edificio ejerce al elevarse del suelo. El Templo 4 de Tikal, nuestro gran gigante mesoamericano, 72 metros de altura. La pirámide del Sol en la relación que guarda con el entorno natural al fondo del Cerro Patlachique, que sigue la silueta de la pirámide como si fuera una sombra, fotografía del autor. Y los usos de las zonas de monumentos. Los usos y abusos de estos espacios son temas que no faltará ocasión para que podamos discutirlos. El concepto de valor atribuido, les reitero, como les dije hace un momento, es un ardid especulativo del presente. Y el texto de los lineamientos generales para la Declaratoria de Patrimonio Mundial está plagada de conceptos de valor. Valor político, valor ideológico, valor histórico. El valor objetivo es la capacidad de un objeto de ser irreproductible, de ser estrictamente auténtico, único, insustituible, inalienable, imprescriptible, como dice la ley federal, e irrenunciable, como dice la teoría de la restauración. Habrá ocasión también de comentar cuando Cuicuilco y su colindancia fue amenazada por una megaestructura de 32 niveles. ¿Cómo es que los marcos jurídicos fueron incapaces de hacer algo en la defensa de esa colindancia hasta que tomó acuerdo la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión? Y una de las consignas que cierran nuestras nociones y fundamentos: a mis camaradas y a mis colegas, con todo respeto, si queremos conservar, es necesario investigar. Llevar a cabo el proceso de conocimiento hasta sus últimas consecuencias, en términos, pues no solo documentales o materiales, testimoniales, sobre el bien del patrimonio cultural inmueble, que va desde el terreno hasta el espacio que contiene, que son intangibles, pero no por ello inmateriales, porque están allí contenidos. Son los edificios los que en esta secuencia de progresiva contención nos llevan al territorio de la identificación de los espacios cotidianos y significativos de las sociedades extintas. Eso no es materia de gestión. La gestión se hace sobre el trabajo ya realizado en las estructuras y en el desempeño de la tarea que creemos que llevaron a cabo como resultado de nuestros trabajos de investigación. Investigar para conservar y gestionar lo conservado es una, creo yo, de las nociones que podemos aquí dejar claras por parte de los especialistas que nos dedicamos a estas cosas. La nota profunda de la seducción que ejerce al elevarse del suelo es parte de uno de los testimonios de autores que en tiempo nos preceden. Ahorita apenas se los dejo así para, si tenemos otra sesión, darle el espacio que corresponda. Esta es la página de su profe favorito, unam.academia.edu, diagonal y el nombre en altas y bajas del profesor. Ahí están pues, los materiales que ustedes quieran consultar gratuitamente. No compren usado y en blanco y negro. Mejor descarguen gratuito y en colores, ¿verdad? Bueno, sin más que agradecerle a los colegas de ENA-ACDC y a ustedes, por supuesto, el favor de su tiempo y la oportunidad de entrar a sus computadoras. Les agradezco mucho la atención esta tarde. Gracias, Fanny. Muchísimas gracias, doctor Villalobos.
nuestro profe favorito. Tenemos algunas preguntas del público antes de proceder a despedir a la página. Se las leo. Tenemos de Villa Dragón, tenemos un par de preguntas. Pregunta, ¿mano de obra esclavista colonial y el tiempo mexica Tenoch? Y otra, ¿por qué no excavan en Estados Unidos? A ver, la primera, ¿cuál es? Mano de obra mexica. Esclavista colonial y entre signos de interrogación y el tiempo mexica Tenoch. Y la segunda es, ¿por qué no se excava en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos se excava, claro que se excava. El que no excavemos nosotros no quiere decir que no se excave. Allá están colegas también muy apreciados en el sur de los Estados Unidos, suroeste. Están las unidades de interpretación, por ejemplo, en el conjunto de Mesa Verde, en el estado de Colorado, donde se puede visitar a los arqueólogos que están trabajando en los laboratorios y en las áreas de yacimientos de materiales. Por supuesto que se excava en los Estados Unidos. Ahora, respecto de la mano de obra mexica, o mano de obra virreinal en el siglo XVI, con conocimiento de tecnología constructiva mexica, hay un artículo que escribía ya por los 90s, como extensión de una discusión que quedó interrumpida en los 80s, que se llama Calquetzanime. Yo se lo sugiero a la persona que amablemente pregunta. Ahí se llama Mano de obra en la arquitectura del siglo XVI. Calquetzanime, los que construyen casas. Es un artículo publicado, está ahí en la página del profe, lo pueden teclear, es del año, hay una última edición en una revista de Conaculta en aquellos tiempos que se llamaba Tierra Adentro, Calquetzanime con Z y C. Vale, muchísimas gracias. También tenemos algunos comentarios que vale la pena hacer mención. Tenemos saludos y felicitaciones de muchas personas, aquí solo mencionar algunas, de Diana Martínez, Víctor Manuel Delgado, Marisol Aguirre, Patti Esmarada, Alfredo Feira, Liwi Gracioso, Verónica Bravo, Glenn Rodríguez, Gabriela Rodríguez, Agustín Ortiz Butrón. Pura Ena. Le mandan saludos y felicitaciones. Se quedó a cuidar de Cuilco. Que muchísimas gracias que nos acompañan, gracias de verdad. Acá desde el cautiverio, les mando un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias. Seguimos trabajando. No se pierdan la próxima. Ese tema de constantes de diseño ya tiene varios años que tenemos que cocinar nuevos conceptos y nuevos derroteros. Gracias, muchísimas gracias a todos ellos y a ustedes naturalmente. Bueno, muchísimas gracias de parte del colectivo de la ENAACE por la impresionante conferencia, por aceptar venir aquí, por esta primera de 3 conferencias a las que esperamos que también las personas que nos están viendo en esta transmisión se unan nuevamente. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que acudieron a esta transmisión, que nos están viendo en este momento. Esperamos que haya sido de su agrado y que nos acompañen el próximo lunes a las 17 horas en el horario de la Ciudad de México para la segunda parte de estas 3 conferencias sobre arquitectura prehispánica en constantes de diseño, que como ya nos comentan, tenemos algunas cosas que discutir, las cosas novedosas. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Villalobos, por su presencia y por esta conferencia. A todos ustedes, muy buena tarde. Gracias.